Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en una emisión más de Artículo 26. Hoy es 1 de julio del año 2020. Son en este momento las 17 horas y 2 minutos. Y tenemos en este momento en Asunción una sensación térmica de 13 grados. Bueno, la verdad que yo había preparado hoy todo mi speech, mi discurso y todo eso para comentar sobre el discurso de Marito. Entonces me quedé sin temario, porque realmente no hay nada que comentar del discurso de Marito. Eh, Realmente es un hazme reír en todos los sentidos, que sería simpático y chaplinesco hasta cierto punto si es que no estuviese al mando del gobierno y todo un país dependa de sus desatinos y de su desinteligencia, que realmente es lo que me preocupa de Marito. O sea, ¿qué es lo que está evidenciando con su segundo discurso presidencial? Un discurso presidencial raro, porque resulta que es un discurso presidencial que no permite ningún tipo de preguntas o repreguntas o aclaraciones sobre las tonterías que de repente se pasó diciendo o temas que evidentemente ninguneó o no tocó. Eh, Nada, no, sin contenido, insulso. No tocó los temas principales, parece que está en otro país. De hecho, el diputado Sebastián Villarejo, o sea, creo que perdió la paciencia, pues suele ser bastante diplomático. Dijo que, o sea, Marito parece que se tomó en serio la cuarentena porque está totalmente perdido de lo que está ocurriendo en el país y evidentemente sus ministros son una manga de inútiles. Y efectivamente, si vamos a catalogar en función de lo que hoy trató de hacer Marito en un discurso presidencial, realmente es para llorar. O sea, por un lado puede ser un blooper, pero por otro lado estamos hablando de la realidad del país. Y entonces ahí nos explicamos todo lo que está ocurriendo con los niveles de corrupción en salud, en el tema de las licitaciones, en el tema de los insumos médicos, en el tema de las obras, en el tema de las viviendas, en el tema del Ministerio de Obras Públicas. Son un montón de situaciones que realmente esto se le está yendo de las manos de una manera preocupante y delicada para todo lo que tiene que ver con la ciudadanía. ¿Y por qué menciono esto? Porque la ciudadanía está pasando por un momento realmente complicado y difícil. Estamos hablando de 1,5 millones de compatriotas, de paraguayos, que de una u otra manera están afectados por el desempleo. O sea, gente que ha dejado de llevar ingresos de su trabajo a sus casas y no se le está dando una respuesta genuina a todo eso. No se le está dando una respuesta desde el punto de vista de las pymes, de las micros, de las empresas, de los emprendedores y también lo que eso tiene que generar, que es empleo. O sea, estamos totalmente a la deriva. Entonces, también me hicieron ver, y creo que sí tienen razón, o sea, en cada discurso presidencial, es el segundo de Marito, resulta que siempre está a punto de llorar. No sé si por una cuestión así melodramática que, no sé, practica, o sea, el famoso tema de la cebolla o algo así, entonces se pone en un rol lacrimógeno y melodramático. No sé si para llegar más a la ciudadanía, lo que sea, pero el año pasado también me dijeron, no, también estuve a punto de llorar. Y es cierto, déjate de joder, Marito, o sea, así no funcionan las cosas. Y rezándole a Dios, genial, no hay problema, pero vamos a rezar a Dios, pero rezándole nomás a Dios resulta que él no te va a suplir el trabajo que vos tenés que hacer, hermano. Y evidentemente tenés que dar un paso al costado. Yo lo vengo diciendo de hace tiempo. Marito tiene que dar un paso al costado. Y realmente si yo analizo el comportamiento sobre todo de sus asesores comunicacionales o sus asesores eh, estratégicos, para mí la impresión que me da como un ciudadano de la vida, como un ciudadano Juan de la calle, es que simplemente estos asesores de Morondanga, nacionales y extranjeros, lo único que le están vendiendo a Marito es tiempo. Tiempo para que él siga robando. Se justificó supuestamente solo lo del préstamo y nadie preguntó qué pasa. Sí, cierto, lo que pasa es que acá me dicen no se justificó y no se le pregunta. El tema es que según el protocolo que existe, y que me parece una pelotudez a la enésima potencia,
Y ahí son cómplices los parlamentarios. El protocolo que existe establece que no se le puede hacer preguntas al presidente. Y había sido que ese protocolo viene de la época de Stroessner. Entonces, ¿para qué puta se van a escucharle a un monólogo de un payaso que lo único que se va a hacer es a leer un teleprompter? Y encima otra vez lee mal. Y encima otra vez con onda así lacrimógena para ser más, no sé, condescendiente, para que la ciudadanía sea más condescendiente con él. Pobrecito, la chinyaranga. Pues estás loco, Marito. Tiene que dar un paso al costado, no le da el cuero. Y sus asesores comunicacionales, sus asesores estratégicos, lo único que le están dando es tiempo y oxígeno para que siga robando este Estado, para que siga robando este gobierno. Por Dios, totalmente desgastado, con feudos totalmente intocables dentro de su gobierno. Gente que no lo puede tocar, gente que no lo puede administrar, gente que no lo puede ordenar, por eso no puede tocarle a nadie. No puede hacer nada con Dani Durán, no puede hacer nada con Juan Ernesto Villamayor, no puede hacer nada con Bergen, no puede hacer nada con Vince. Está perdido el pobre tipo. Y son feudos que se manejan, que no tiene forma. Él tiene la entereza, no tiene la altura. Y entonces todos se dedican solamente a robar y no nos molestemos entre nosotros, pero es grotesco esto. En nuestras narices, en medio de la pandemia, resulta que robaron a la ciudadanía. No pasó nada, no pasa nada. Sigue todo en el opareí. ¿Qué futuro tenemos esto? Y genial que se hayan reunido ayer con Horacio Cartes y todo ese tipo de cosas y no sé qué, que le dijo que cambie su gabinete y todo lo que quieras. Pero si también resulta que Horacio Cartes tiene la capacidad o los números necesarios para que este badulaque siga o no, y simplemente le está sosteniendo para que le dé una gauchada con esto y con lo otro, con el nombramiento de Humberto Rossetti como fiscal adjunto de Alto Paraná o lo que sea, entonces estamos todos en la misma joda. Tienen que irse todos, señores. Este país no da más. Eso es lo que nos están dando cuenta. Es impresionante. O sea, no. Realmente a uno le quita de quicio este tipo de situación, digamos. Y yo creo que hay que pensar bien como ciudadanía qué es lo que vamos a hacer. Porque acá es muy sencillo, señores ciudadanos. Si nosotros no tomamos el toro por las astas, tienen que irse todos, es una vergüenza ya. Sí, sí. Horacio Cartes es el problema, Marito es el problema, Hugo Velázquez es el problema, Benigno López es el problema. ¿Cierto? Y tienen que irse, tienen que dar todo un paso al costado y déjense de joder en honor a la ciudadanía, al país. Esto va a terminar mal. Y no porque lo diga yo. Lean un poco de historia. Dejen de jugar con el pueblo. Ahora, un síntoma que también se nota, que evidentemente les molesta al gobierno y también a los políticos y a las autoridades, tiene que ver con la liberación o la publicidad de las declaraciones juradas. Porque yo comencé a tocar algunas declaraciones, qué sé yo, la de Juan Carlos López Moreira, la de Nicanor Duarte Frutos, etcétera, y comienzan a aparecer los troles, lo cual es un síntoma que evidentemente hay algún tipo de molestia al respecto. Después aparece la represora de los derechos de manifestación de la gente. Estaba hablando de Sandra Quiñones. Aparece supuestamente, aparece en una reunión con el contralor Camilo Benítez y con el viceministro de Tributación, Oscar Wey, que dice que van a tomar en serio, que van a evaluar y que esto no se va a quedar así y que la impunidad no va a correr. Sandra Quiñones, estás totalmente devaluada. Vos sos otra de las responsables de cómo está el país y del caos que se va a generar por tu actitud totalmente servil y títere, tanto de Horacio Cartes como de Marito. Así nomás es.
Y cuando quieran reaccionar, va a ser tarde. Así nomás es. Entonces, ¿qué es un tema importante que de hecho lo estableció, lo dijo creo que el viceministro de Tributación? Y que evidentemente todas estas personas que están saliendo a luz sus declaraciones juradas van a tener problemas para tratar de justificar el impuesto a la renta personal, que es el primer punto donde muchos van a trastrabillar, empezando por Juan Carlos López Moreira, que supuestamente él era simplemente un empleado público minte, ganando 15 millones de guaraníes, pero resulta que tenía sus supuestos dividendos de sus empresas, que habría que ver ahora sus balances, y supuestamente recibía 6.000 a 7.000 millones al año en dividendos, siendo funcionario público. Casualmente, entre sus empresas está President Energy, que tiene una vinculación directa con la explotación de petróleo en el Chaco, ya entre la época esta de Lugo, Franco y Cartes, que nunca quedó claro qué pasó. Casualmente, él, o sea, López Moreira, se quedó con un 3% de la sociedad. Habría que ver cómo fue todo esa negociación, porque en su momento se mencionó que hubieron ciertas apretadas. De hecho, sobre eso no hace falta tampoco profundizar mucho, debemos recordar solamente las grabaciones que habían saltado y que habían salido del socio de López Moreira, creo que Wabi Heiseke, en el cual amenazaba a ciertos empresarios y creo que era para quedarse con minas de oro de Paso Yobay. O sea, y así nomás están estos baulas que están ahí escondiditos, están desaparecidos, se pegan de repente a algún viajecito, desaparecen del espectro, pero quiero que sepan nomás que la ciudadanía no se olvida de ustedes. Y quiero que sepan nomás que van a tener que rendir cuentas más tarde o más temprano. Entonces, López Moreira, no sé qué es lo que vas a hacer de tu vida, pero está complicado el tema. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, creo que en el caso particular de Nicanor Duarte Frutos, y ya lo expuse, ya lo levanté un Twitter al respecto, un tweet al respecto, yo creo que, y no sé por qué tengo ese olfato, creo que Nicanor Duarte Frutos va a ser el primer ex vicepresidente en pisar la cárcel. Así como van las cosas y como veo sus números y sus declaraciones juradas, Nicanor Duarte Frutos es el primer candidato, uno de los primeros candidatos en ser ex presidente que va a pisar una cárcel. No tiene forma de justificar un puto papel higiénico. No tiene forma de justificar nada. Y la fiscalía ya trató de blanquearlo en el 2006, creo que, y ahora también en el 2019, donde yo creo que también René Fernández, eh, sí, se va a dar. La ciudadanía se está movilizando y se va a dar. Eso es lo que algunos políticos avesados ya están oliendo y se están ayornando. Y otros que están todavía trasnochados no se están dando cuenta de lo que está viniendo como una participación más activa de la ciudadanía. Esa es la situación que nos están oliendo algunos políticos. Bueno, siguiendo con el tema de Nicanor, resulta que no tiene forma de justificar nada de sus declaraciones juradas. Y el Ministerio Público ya trató de justificarlo, de blanquearlo en el 2006, creo que, y también ahora en el 2019. Casualmente, uno de los artífices de su blanqueo, tengo entendido que es René Fernández, que sería bueno que el actual ministro, secretario anticorrupción de la República del Paraguay, dé algún tipo de explicaciones al respecto, porque si no es más de lo mismo. Y también esa situación le va a patear a Desiree Masi, a Rafael Filisola, al PDP y todo ese tipo de cosas. Entonces, es bueno, muchachos, es hora de que todos nos transparentemos y de que comencemos a dar las explicaciones que correspondan. Así nomás sencillo es. Resulta que estoy tocando estos temas, están saltando estos temas y comienzan a aparecer los troles. Hoy, de hecho, o sea, entre el discurso aburrido de Marito, que fue simplemente para ponerse nervioso y rabioso, el hastío de la gente se,
Hay, inclusive ahora creo que me dijeron que estaban viniendo unos camiones de algo de caña de azúcar a protestar hacia Asunción. No sé si lo van a parar por el camino o no. Esa es la información que estoy recibiendo. Bueno, eh, yendo a la cuestión, ¿cuál es la situación? Yo creo que hay que erradicar esta pandemia. Y hay que erradicar, la pandemia que tenemos realmente es el de la corrupción, engendrada hace añares, décadas, y hoy te das cuenta en la composición misma de la estructura del gobierno y de sus principales referentes, que son todos gente que tiene antecedentes ya de la época, qué sé yo, podemos tocar el caso de Juan Ernesto Villamayor, que ya en la época creo que era el Ministerio de la Reforma, ya tiene una cantidad de antecedentes. El caso de Ernst Bergen, vinculado también con el tema de las licitaciones y con Omar Jan Boorques. O sea, son todas explicaciones. José Alberto Alderete, involucrado con el famoso tema del avión este de Nicanor, que nunca pasó nada también. Entonces, si comenzamos a rascar toda esta situación que se está dando en el país, es compleja. Y yo creo que exactamente como el discurso de Marito, nos están tomando el pelo. Están esperando que la ciudadanía reaccione mal y después nosotros otra vez somos los culpables de la situación que se genera. Eso es lo que está mal. Y la fiscala, Sandra Quiñones, en lugar de hacer su trabajo, está apañando, perdida, temerosa y escondida y no está haciendo nada. Y esto se va a descontrolar. Eh, sí, el tema de, bueno, ese es un tema también, el tema económico y el tema de las pymes y el tema de la recesión en la que estamos inmersas y que realmente no se da la cara. Resulta que nosotros andamos mucho detrás o sea, personalmente yo, ¿verdad? Ando mucho detrás de la gente de Banco Central para que aclare, explique, den opiniones. Evidentemente conmigo no quieren hablar, pero de todos modos interesante nomás exponer esto porque en función de mi queja, mi pedido y mi reiteración, veo que el señor José Cantero, eh, junto con su jefe, Benigno López, están recorriendo de repente las radios, creo que estuvo el Monumental, también creo que estuvieron ABC, etcétera. Lastimosamente nomás no les hacen las preguntas que tienen que hacerse, parecen más bien publinotas, ¿verdad? Y con todo y eso, resulta que no tienen forma de explicar qué es lo que está pasando, no tienen forma de explicar el tema de la reactivación que todos queremos escuchar. Y la gente de Banco Central, los funcionarios así, tipo del primer mundo, que se creen la gente de Banco Central, tienen que aprender a dar explicaciones a todos. O sea, va a ser medio argenio que yo tenga que ir a buscar una conferencia de prensa en el cual esté el muñequito este de torta, José Cantero, para que le pueda tener algún tipo de debate profundo con él. Él ni el presidente de Banco Central. ¿Cuál es lo que es el problema, José Cantero, de dar explicaciones a la ciudadanía? ¿O solamente en los programas, en las publinotas, es donde vos te vas a presentar? Dejémonos de macanear. O sea, yo creo que la ciudadanía está con mucho hastío y ustedes no se están dando cuenta de eso. Y todos siguen un libreto preestablecido, pero que no conduce a nada. Este es un gobierno de marketing, pero el marketing potencia una capacidad productiva, no inventa una capacidad productiva que no existe. Eso es lo que ustedes tienen que reclamarles a sus asesores, o sea, Marito, Benigno, José Cantero, Hugo Velázquez, eso es lo que tienen que reclamarle ustedes a sus asesores. O sea, los asesores no van a inventar resultados. Ellos están solamente para tratar de potenciar algo que esté funcionando bien. Ellos jamás van a poder hacer pasar un escarabajo por un Ferrari. Eso es lo que tienen que meterse en la cabeza. Bueno, eh, también salió hoy el tema de la interpelación al presidente de la ANDE, que espero que realmente sea productivo y espero que realmente en esta ocasión sí la gente, los parlamentarios se pongan los pantalones largos y hagan realmente una interpelación como tiene que ser y no como fue aquella vez con el ministro Peta, donde el ministro Peta les paseó, porque realmente las preguntas que le estaban haciendo eran infantiles realmente, o sea, no estaban a la altura
de una interpelación a un ministro y ahora la interpelación a nada más y nada menos que el presidente de la ANDE, que no es solamente el presidente de la ANDE, ustedes tienen que saber que es el mandamás de Itaipú. El que maneja Itaipú es el presidente de la ANDE. Eso es lo que tienen que saber. Y con él directamente Marito, y con él directamente Hugo Velázquez. El poder principal del presidente de la ANDE no radica en la ANDE, no radica ahí sobre la calle España, radica en el poder que tiene del manejo unilateral y arbitrario de los recursos de Itaipú. Eso es lo que hay que clarificar. Y ahí donde de repente Villoro se hace también del tontín y no aclara, no explica. Ahora resulta que saltan cuestiones que tienen que ver con licitaciones de los postes de oro que no da ninguna explicación de qué es lo que está ocurriendo. Estamos hablando de, en algunos casos se están triplicando los precios de los postes de oro, comparando con incluso lo de Copaco de la misma calidad, van a decir, no, lo que opaco solamente cable de no, no, es de la misma calidad, de acuerdo a la misma especificación técnica. Incluso la gente de la ANDE tiene una especificación técnica y un precio establecido cuando tienen que comprar directamente y se quedan sin stock. Pero cuando van a comprar adelantado para almacenar en su almacén, en su depósito, resulta que compran la misma mercadería 3 veces más caro y por cantidad. Si esa sola pregunta me puede responder el ingeniero Villordo, yo me doy por bien pagado. Yo creo que no lo va a poder hacer. Y el desafío está ahí. ¿Cómo puede ser que yo cuando compre 5.000 columnas, el precio de la columna esté pagando 3 veces más que la columna que compro individualmente cuando me quedé sin stock, de acuerdo a mis depósitos, yo soy Ande, y resulta que pago 3 veces menos y tengo un tope establecido para eso? Esa sola pregunta, si puede responder el ingeniero Villordo, es espectacular. No sé si lo va a poder hacer. Bueno, nosotros, otro tema que quería mencionar y que sería bueno, pues esto realmente es para entender, o sea, yo lo toqué en algún momento, el colegio Chiang Kai-shek, que había cerrado sus puertas, ahora creo que los padres establecieron una medida cautelar y por orden judicial se abre. Ahora, yo me pregunto, o sea, no sé el caso particular de Chiang Kai-shek, pero ¿cómo uno le puede por una orden judicial sí abrir las puertas? Abrir las puertas significa pagar estructura, pagar salario, pagar luz, agua, teléfono, etcétera. ¿Cómo? Y si no tienen plata, ¿qué pasa ahí, señores jueces? O sea, ¿cómo establecen nomás eso? Pues no, vení, dame el servicio. Y si no tenés que hacer, ahora tienen que llamar a una convocatoria de acreedores del colegio. O cómo funciona nomás, digo. Porque de repente es muy fácil por una orden judicial establecer, créase la plata. Y se tiene que crear la plata. No existe pues eso. La riqueza la generamos en el sector privado. Eso es lo que tienen que meterse en la cabeza. Y ustedes también, señores fiscales y señores jueces, tienen que meterse eso en la cabeza. La riqueza lo generamos los del sector privado, no el sector público, no los jueces. No porque los jueces digan, hágase 10 millones y aparece 10 millones por orden judicial. Esa es la gran pelotudez que de repente a ustedes le enseñan en la facultad y no sé cómo funciona eso, ¿verdad? Pero yo creo que en la facultad de Derecho tendrían que tener por lo menos una materia básica de economía, ¿verdad? Y sobre todo aprender que la plata no aparece por orden judicial. La plata se genera con la riqueza y el trabajo de la gente, principalmente y exclusivamente del sector privado. Bueno, eh, también ya toqué el tema de la designación como fiscal adjunto de Humberto Rossetti, que genera toda una serie de inconvenientes. Ok, que genera otra vez toda una serie de nebulosas al respecto, si de parte de quién está, si de parte de quién es, si viene de parte de Hugo Velázquez. O sea, lo único que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. El fiscal adjunto de Alto Paraná tiene un poder extraordinario que ustedes ni se imaginan. Controla todo el contrabando que va y que viene. Realmente, el fiscal adjunto de Alto Paraná, escuchen bien lo que le estoy diciendo, el fiscal adjunto de Alto Paraná, ese cargo es más importante que la del intendente y que la del gobernador de Alto Paraná.
Por eso que es muy importante quién es el fiscal adjunto de Alto Paraná y por qué todos se pelean de repente por ese puesto. Que creo que tuvo una pasantía también ahí nuestro amigo Ricardo Merlo y no sé por qué salió tan rápido ahí. No sé, me dijeron que él le pregunte a Hugo Velázquez sobre el tema. En algún momento cuando tenga un poco más de tiempo probablemente le preguntaré al vicepresidente qué es lo que pasó con Ricardo Merlo y por qué tuvo una pasantía muy fugaz por Ciudad del Este. Pero si él quiere explicar también, o sea, estamos todos abiertos a escucharlo, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el tema fundamental que hay que tener en cuenta con el fiscal adjunto de Alto Paraná. ¿Para qué estoy diciendo esto? Para que justamente pongamos la lupa, para que los ciudadanos pongamos la lupa donde tenemos que poner la lupa realmente y ver y hacerle un seguimiento a su gestión, a sus acciones y a sus omisiones. Y tenés que saber, Humberto Rossetti, que tenés que dar explicaciones a la ciudadanía. Y tenés que saber que todos tenemos que conocer la envergadura del poder que hoy ostentás en Alto Paraná. Y lo que eso significa. Dicen que supuestamente todo esto sale de la reunión de anoche de Marito con Horacio Cartes y que ahí es donde boada aparece el señor Humberto Rossetti como el capo máximo de la justicia en Alto Paraná. El que hace y deshace lo que sea. Bueno, nosotros vamos a una pausa y volvemos enseguida. Estás en la 1330. Bueno, Cuando la tarde ya te A tu cargo, ¿cómo la cosa? nada como regresar a casa y escuchar la 1330 para hablar de primero lo que pasa. hablarle a Es una manera divertida de ver la como que estás hablando de un tema, yo ya te firmo, ¿verdad? Vale. De regreso a casa con Janine Morata. En el WhatsApp 0984 1330 30. A tu cargo. Hablo. Habla como que estás en el programa. Bueno, estuve hablando con el señor Alfredo Estigarribia del Centro de Despachantes del Paraguay sobre un tema que tiene que ver con la rescisión del contrato con el sistema Sofía. Bueno, ¿en qué consiste esto básicamente? Y que hoy el sistema Sofía ya no va a ser manejado por la empresa CIFSA, o sea, CIF América, que era una empresa conformada por la aduana francesa, por una empresa local y bueno, entonces hoy ya no va a existir un control cruzado sobre todo lo que tiene que ver con la aduana. Hoy realmente todo el control del sistema Sofía va a ser administrado, fíjense por quiénes van a ser administrados por los mismos despachantes y por los funcionarios aduaneros. O sea, hoy no va a existir un control cruzado de lo que realmente está pasando en la aduana, de lo que entra y de lo que sale. Ya está. Ahora, memorizame estos tres. Bueno, ¿esto puedo hablar o no? Se supone que me tenés que mirar a la cámara, güey. Ah, la pistola. Y te puedo mirar acá, sí. Y entonces yo te marco acá. Ok. Cuando quieras. Buscamos poner en debate temas para el país y el mundo. Memorizá nomás y Bueno. mírame a mí. Buscamos poner en debate temas de interés para el país y el mundo. Justicia, economía y todo lo que tenga que ver, no. Este acá entonces, este distinto. Justicia. Justicia, economía y política y todo lo que el momento actual lo requiera. De lunes a viernes de No, 10. justicia de vuelta. Justicia, economía y política y todos los temas de actualidad que lo requieran. De lunes a viernes, Ok. de lunes a viernes desde las 17 horas hasta las 18. Les espero. Vamos a ver. Buscamos poner No, de lunes a viernes. de lunes a viernes de 17 horas a 18 horas. Les espero. Ok. Ahora hago una toma ya de la consola y eso, que ya te puedo abrir el micrófono inclusive. Ah, bueno, vale. ¿Vos tenés?
Bueno, señores, continuamos con artículo 26 a través de Radio Chaco Boreal, la 1330 de su dial. Nosotros vamos a tratar de entrar en contacto con la gente del Centro de Ayuda a Enfermos de Cáncer, que justamente tienen que ver con una presentación que hicieron al jurado de enjuiciamiento de magistrado contra las magistradas Mesalina Fernández, Gloria Hermosa y Fernanda García de Zúñiga, con relación a una denuncia que habían presentado ellos y que fue desestimado en la esfera judicial contra José Ruiz Díaz y Federico Gil, funcionarios del Ministerio de Salud, que tiene que ver con medicamentos que fueron comprados, no se usaron, quedaron vencidos, etcétera. Entonces, sería bueno tratar de entender y comprender lo que significa eso para nuestros compatriotas que están padeciendo el tema del cáncer. Nos concentramos mucho en el tema del COVID, que también es importante y relevante, pero no podemos descuidar nuestros enfermos que necesitan de medicamentos oncológicos. Y esto no es algo reciente, es algo que siempre están ellos reclamando y que es importante que el país, el gobierno y el Estado no los deje solos. Entonces, ese sí es una cuestión importante que es bueno remarcar. Ahí sería bueno, en su momento vamos a tratar de hablar también con el senador Enrique Baqueta, que también tuvo una participación activa, digamos, en lo que tiene que ver con el caso este de Ciudad del Este, donde al final resulta que fueron eh, echados, fueron removidos dos jueces de Ciudad del Este y que tiene que ver con un caso bastante llamativo, raro, chocante si se quiere. Estamos hablando de un padrastro que abusaba de su hijastra y también de otros miembros de su familia. De hecho, tomó estado público toda la situación, digamos. Pero acá lo llamativo de todo esto es que al final le sentencian a 10 años al abusador. El tema es que estos jueces de segunda instancia de Ciudad del Este, resulta que, ¿qué es lo que establecen? ¿Qué es lo más grave, llamativo, raro de todo esto? ¿Qué es lo que ellos establecen? Que este señor abusador resulta que cumpla su condena en su casa. Estamos hablando de que fueron removidos los jueces Aniceto Amarilla Arévalos, Isidro González Sánchez. Resulta que en dos resoluciones, en su momento, ellos priorizaron cuestiones que tienen que ver contra el abusador, o sea, a favor del abusador y en contra de la víctima, una niña, su hijastra. Entonces, para mí es un tema grave. Sobre este caso particular es que justamente tenemos también la anécdota que, ¿cómo se llamaba? Alberto Páez había venido a hacer una manifestación de repudio frente a la casa de la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Gladys Vareiro de Módica, que justamente es la que se encarga de toda la circunscripción de Ciudad del Este y Alto Paraná, etcétera. Y resulta que al final, al que hace el reclamo de justicia, que es el señor Páez, resulta que a él lo llevan preso. Y de hecho estuvo desaparecido, creo que, o incomunicado, creo que más de 24 horas. Sobre este caso estamos hablando. O sea, vino de Ciudad del Este a pedir justicia el señor Páez. ¿Cómo le recibe la ministra Gladys Vareiro de Módiga? Con una treintena de policías y lo llevan esposado como un delincuente. ¿Qué venía a pedir? Justicia contra el abusador de su hijastra y contra lo que tenía que haber dictaminado
al día siguiente, que fue ayer realmente, el jurado de enjuiciamiento de magistrados. O sea, esto, por ejemplo, es una demostración de lo vil de nuestra justicia. En otro país, esta señora, Gladys Vareiro de Módiga, era imposible que esté un día más sentado en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, sí, sigue ahí, vivita, campante y sonriente. Es la señora High Level, si no lo recuerdan, porque ella compra sus carteras en Europa, no en Ciudad del Este, por más de que sea de la circunscripción de Alto Paraná. Bueno, ese es un tema que sería bueno nomás hacerle seguimiento, y hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien. El jurado de enjuiciamiento de magistrados obró en función de una cuestión que hasta, como yo siempre digo, ni siquiera hace falta ser abogado para darte cuenta de lo traumático, de lo humillante, de lo funesto que fue el accionar de estos miembros de la Cámara de Apelación de Ciudad del Este. Y sí, no les quedaba otra, tenían que echarlo a esta gente, lastimosamente no lo querían echar. O sea, la gente, sobre todo Gladys Vareiro de Módiga, la ministra de la Corte Suprema de Justicia, no la quería echar a esta gente. Al final fueron removidos y realmente no queda de otra. O sea, es bastante llamativo y hasta burlesco, digamos, lo que ellos estuvieron generando, digamos, porque resulta que condenarle a una persona a 10 años y resulta que pedirle que haga su prisión en su casa es casi un chiste. Es lo que nosotros estuvimos haciendo por 90 días con la cuarentena, que nos pidieron quedarnos en nuestra casa para que todo el gobierno comience a robar tranquilamente sin que nosotros, la ciudadanía, le molestemos. También un tema que de hecho en el corte estaba mencionando y que sí querría hablar en su momento, tiene que ver con una rescisión de contrato de la aduana, con el tema este de Sistema Sofía, y quiero profundizar bien nomás esto en su momento, pero estoy adelantando. Resulta que al final todo el Sistema Sofía, que hace años o décadas está funcionando, ahora se va a rescindir. Se rescinde el contrato. ¿Quiénes van a manejar hoy el Sistema Sofía? Van a manejar los funcionarios de aduana y los despachantes. O sea, ya no va a haber un tercer órgano contralor o controlador de lo que pasa en aduanas. Yo creo que hay que profundizar qué es lo que significa esto. Por un lado está la parte monetaria, ciertamente, que es el tema de los cánones o de las comisiones que reciben, pero más importante para mí me parece el control cruzado que antes hacía el tema este del Sistema Sofía. Y estamos hablando de una empresa que realmente le tenía dentro de su participación tripartita nada más y nada menos que a la aduana francesa. Entonces, hoy resulta que eh, nos vamos a desligar de todo esto y vamos a operar directamente, van a controlar, van a ser jueces y partes los funcionarios de aduanas y los despachantes de aduanas. O sea, yo creo que esa es una cuestión que tenemos que hacerle un poco un seguimiento, porque resulta que huele a podrido de repente. O sea, ¿cuál es la situación? Que se explique un poco bien en función de qué se está rescindiendo, es importante que se rescinda, cuál es el esquema, etcétera. Y también un tema que ya lo mencioné ayer, pero sí hay que profundizar, y todavía no tuve tiempo, es lo que tiene que ver con los funcionarios de el Ministerio de Relaciones Exteriores y el proyecto este de ley o la iniciativa esta que lleva la senadora Lilian Samaniego para que, o sea, para que pueda meter más correligionarios, para hacerlo rápido, más correligionarios sin que tengan una preparación diplomática. Bueno, entonces, eso es un tema que también hay que profundizar. También sería bueno, y ya lo expuse varias veces, no sé nomás en qué etapa está, creo que todavía no se presentó, el proyecto de ley del nuevo endeudamiento que quiere el gobierno para la reactivación. Y mi posición es muy clara al respecto. Yo creo que ni un centavo más no hay que darle al gobierno. Señores parlamentarios, señores legisladores,
señores senadores y señores diputados no pueden volver a endeudar al país. Segundo, nos endeudaron 2.000 millones de dólares hace menos de 90, 120 días. Y resulta que ahora quieren volver a endeudarnos. Y no está bien claro cómo va a ser utilizado el dinero, cómo se va a distribuir ese dinero y cómo se va a hacer que reactive la economía. Si hoy justamente los más desprotegidos tienen que ver con lo que están dando de comer al 78% de nuestra población, que son las pymes, micros, MIPYMES, etcétera. Esa es la situación. Ese es el punto. Y hoy no reciben respuesta. Muy pocas respuestas realmente están recibiendo los bancos, que es lo que siempre están criticando y es lo que siempre están reclamando todos los que forman parte de ese gremio. Entonces, o sea, primero para mí se tiene que destinar en serio el tema de recursos a los que generan empleo. ¿Quiénes son los que generan empleo? Los emprendedores, los micros, MIPYMES, las pymes, etcétera. Eso hay que acrecentar, eso hay que fomentar, eso hay que incentivar. Esa es para mí una situación eh, importante. Bueno, por otra cuestión que tampoco no pude ver muy a fondo todavía, pero sí después quiero profundizar el tema de Miguel Prieto, que está con el tema este de onda, no sé si onda conspiraticia o no, que al final luego el tema este del COVID no existe o una cosa así. Que yo creo que Miguel Prieto tendría que concentrarse más, y de hecho yo tengo pendiente que en algún momento me responda, que es otro de lo que está escurridizo para hacer una entrevista, me responda un poco con lo que tiene que ver con las auditorías que se están realizando en la Municipalidad de Ciudad del Este con relación a gente que está ahí metida de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público. Sería bueno escuchar de su boca y de su parte, digamos, cómo está yendo realmente esas auditorías, porque es importante para todos los ciudadanos saber qué es lo que están haciendo nuestras autoridades. Y no digo simplemente para atacarlo a él o favorecerle a Javier Zacarías o a Sandra Magleón, no. Yo creo que todos tenemos que comenzar a saber dar explicaciones. Y no porque uno esté criticando la función o la gestión del otro, automáticamente está a favor de su contrincante. Eso no existe. O sea, todos tenemos que aprender a dar explicaciones. Eso es una cuestión que tenemos que ir mentalizándonos. Bueno, entonces también una cuestión que quedó, que tiene que ver con los registros públicos, y estuvimos hablando de hecho con su directora, que sería bueno que realmente le puedan dar acceso directo a la Contraloría General de la República para que puedan cruzar los datos de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, que yo lo escuché porque yo lo entrevisté al Contralor General y me dijo que tardaban 8 meses. Ayer la directora de los registros públicos dicen que no tarda, dijo que no tarda tanto, que tarda, qué sé yo, o sea, 15 días, una cuestión así. Sería importante, yo creo, que realmente se le dé un acceso. ¿Cuál es el problema? Que sea todo transparente y que sea todo lo más rápido y dinámico y proactivo posible. Sería bueno que realmente le den acceso a la Contraloría para que puedan cruzar más rápidamente las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. O si no, se demora muchísimo tiempo simplemente para tratar de sacar adelante una declaración jurada, para ver la inconsistencia o no de una declaración jurada. Ese es el punto. Entonces, eh, yo creo que todos tenemos que comenzar a poner nuestro grano de arena al respecto, por un lado. Por otro lado, ¿en manos de quién está eso de decidir? Porque creo que todavía no lo decidieron. En manos de justamente el ministro de Transparencia de la Corte Suprema de Justicia, o sea, Alberto Martínez Simón. Alberto Martínez Simón, sería bueno que realmente vos des una respuesta y des realmente un gesto de que no tienen nada que ocultar ustedes que están manejando los registros públicos, porque por un lado ustedes fallan a favor de que las declaraciones juradas sean públicas, pero por otro lado ustedes manejan como un feudo los registros justamente que dicen que son públicos. Y resulta que el acceso, o sea, el común normal de los mortales de este país no tiene acceso a eso. Pero sería bueno tener acceso para poder cruzar todo.
O sea, si no tienen nada que ocultar y pueden justificar todo y no pasa nada, ya está, espectacular. Porque tenemos, y yo voy a seguir insistiendo, o sea, van a saltar una cantidad de declaraciones juradas inconsistentes, pero yo me quiero concentrar sobre todo en los más significativos, porque yo desde el primer momento dije no estaba de acuerdo en cómo justamente ABC Color estaba estableciendo sus famosos porcentajes o lo que sea, que lo único que estaban haciendo es justamente pasar por alto las declaraciones juradas más significativas. O sea, López Moreira, Juan Carlos López Moreira va a tener que dar explicaciones de sus declaraciones juradas, más tarde o más temprano. O sea, por el lado de tributación, por el lado de impuestos, van a tener que dar explicaciones. Va a tener que dar explicaciones de la composición de sus empresas y van a tener que dar explicaciones. Por un lado tenemos el caso de justamente la empresa que tiene que ver con President Energy, de explotación al Chaco justamente, que se quedó con un 3%, que es muy llamativo que una empresa que haya estado negociando justamente la licencia para tener explotación en el Chaco, le resulta que graciosamente le dé nada más y nada menos que al secretario Horacio Cartes, Juan Carlos López Moreira, le dé 3% de sus acciones, que hoy justamente es el mayor porcentaje de su activo. Estamos hablando supuestamente evaluado en 13.000 millones de guaraníes. Resulta, eso por un lado. Y por otro lado está el caso de Royal de Seguros, que está vinculado con gente del gobierno. A mí no me van a convencer el tema, no, nosotros no trabajamos con el gobierno. Y resulta que López Moreira es el que le daba las órdenes a Jiménez Gaona sobre el tema de las licitaciones. Resulta que Motan Hill es ganada, es licenciada, le dan el licenciamiento de la licitación y resulta que al final el que le sirve de garante es justamente Royal, de Juan Carlos López Moreira. O sea, si no están vinculados ahí, si no hay realmente un tráfico de influencia y realmente, o sea, nos están tomando de tontos. O sea, resulta que López Moreira, por un lado, le dice a Jiménez Gaona, darle la licitación a esta empresa y por otro lado, la empresa ganadora, él le da el seguro. O sea, medio hay que ser bastante ingenuos para no entender qué es lo que está pasando ahí. Y son explicaciones que va a tener que dar nomás López Moreira en su momento. Así como Nicanor Duarte Frutos, vuelvo a decir, va a tener que dar explicaciones. Así como realmente también la gente de Banco Central tiene que aprender a dar explicaciones. Y yo voy a seguir insistiendo con el tema este de José Cantero y con el tema de Benigno López. Voy a seguir insistiendo, por más que se estén yendo a todas las radios y todos los canales y todo lo que quieran. O sea, tienen que en algún momento evacuar las dudas y las consultas que existen de toda la ciudadanía. ¿Por qué lo que tanto miedo tienen de responder preguntas muy sencillas? Porque no tienen las respuestas y porque quieren engañar a la ciudadanía. Esa nomás es la conclusión a la que uno llega con ese tipo de, de actitud de parte de esta gente. Bueno, a ver un poquito. Otro punto que yo creo que tendríamos que, tarde o temprano, fíjense, justo se me quedó corto, pero voy a tratar de redondear rápido. Una cuestión que yo creo que tarde o temprano tenemos nosotros como ciudadanos, los parlamentarios, los diputados, los senadores, todos, alguna vez tendríamos que definir, son los famosos representantes de la sociedad civil. ¿Qué significa ser representantes de la sociedad civil? ¿Quién le elige a los que Guau son representantes de la sociedad civil? Porque hoy yo veo con piruetas, con bombos y platillos, qué sé yo, designaciones por decreto de Marito, por ejemplo, nombrándole a Luis Vareiro como representante de la sociedad civil. Y para mí Luis Vareiro, para mí es un atorrante, es un badulaque y no me representa. No sé cómo puede ser representante de la sociedad civil. Hace 20 años que está con el tema de educación y hasta ahora sigue exactamente enterrada la educación. Entonces cambiaron gobiernos y cambiaron ministros, pero esta gente de Junto por la Educación, de Paraguay Educa, de FEI y compañía, esta misma gente, estoy hablando de Luis Vareiro, estoy hablando de Carlos Peralta y creo que también era Óscar Acosta, que presentaron justamente el proyecto de ley de lo que es FONACIDE y lo que es FEI.
Entonces, esta gente está metida hace 20 años con el tema de educación. ¿Y cómo está la educación hoy? Un desastre. Entonces, no es solamente culpa de los gobernantes o de las autoridades, también estas personas que están detrás, ocultas, escondidas y tratando de ser el poder detrás del poder durante 15, 20 años, tienen que dar la cara. Y en algún momento, por más que se ponga histeriquita, muñequita Vareiro, va a tener que responder las preguntas y va a tener que dar la cara y va a tener que explicar. O si no, que renuncien. ¿Cómo ellos, en función de qué son representantes de la sociedad civil? Uno. Y dos, evidentemente que si yo me hago representante de la sociedad civil, tengo que darle explicación en algún momento a quien digo representar. Yo quiero saber en qué momento y cuándo, por ejemplo, esta gente le dio explicaciones a la ciudadanía que dice representar. ¿Y dónde está su gestión que realizaron? Para mí ese es un tema demasiado grande, demasiado importante. Porque si no, resulta que tenemos, qué sé yo, Santiago Llano Cabina, que hace añares está con este tema. Jan Esperanza, que hace añares está con el tema. Que son los representantes de la sociedad. Que al final son estos personajes, los que se reúnen después con Hugo Velázquez para hablar. Para ello dice que no es empleado público. Él cumple una función pública no remunerada. Él tiene un decreto firmado por el presidente. Así nomás de sencillo es. Él no recibe, dice que no recibe remuneración, cierto, pero quisiera ver, profundizar sobre unas, qué sé yo, consultoría y conferencias y charlas, y una cosa lleva a la otra, etcétera. Pero independientemente de eso, el señor Vareiro tiene un papel firmado por el presidente, y no es precisamente una condecoración. Le está hablando, le está nombrando de que es representante de la sociedad civil en organismos muy sensibles, donde manejan miles de millones de dólares. Estamos hablando que el FEI manejó en los últimos 7 años 2.500 millones de dólares. Es muchísima plata para que nadie sepa dar explicaciones de qué pasó con eso. Entonces, todos realmente se concentran en los gobernadores, los intendentes, pero estos badulaques de la sociedad civil también tienen que comenzar a dar la cara y también tienen que comenzar a dar explicaciones. Y Luis Vareiro cumple una función pública no remunerada. Cuando él inclusive quiere mencionar que es una carga pública, no es una carga pública. Una carga pública es cuando te obligan a algo. Nadie lo obliga a él a que realmente sea representante de la sociedad civil. Una carga pública es cuando un fiscal te dice, che, dame un poco una copia de tu circuito cerrado de televisión. Es una carga pública, pues vos tenés que correr con el pendrive, vos tenés que grabar, vos tenés que meterte ahí con el técnico, etc. Esa es una carga pública que te cuesta tiempo, neuronas y plata. Eso es carga pública. Lo que hace Luis Vareiro y Carlos Peralta no es carga pública. Y en el caso de Carlos Peralta, que está metido en todo el tema de educación, que está metido en el tema de sus familiares que están en Yacyretá, que están en el Ministerio Público, que están metidos con la gente del Ministerio de la Vivienda, que ahora resulta que el amigo Dani Durán quiere administrar recursos de 150 millones de dólares anuales para supuestamente hacer 12.000 casas. Yo quisiera ver dónde están. Él dice que, inclusive no sé si estuvo en el informe hoy, dicen que hay 10.000 o no sé cuántas casas o casitas que se presentaron y quería saber, yo quiero saber, por ejemplo, y de hecho es también un tema que hay que profundizar un poco. Yo quiero saber y que nos muestre un poco dónde están estas casas, dónde realmente podemos ver las casitas esta que dice. Acá está justamente. 11.367 casas construidas, dijo Marito en su discurso. Yo quiero saber quién me puede realmente decir esto y quiénes son. ¿Quiénes son los nombres? ¿Quiénes son las personas? ¿Dónde están las casitas estas? ¿Existe una auditoría? ¿Hay realmente formas de comprobar? Porque resulta que al final, una parte importante de estos 11.367 casas son, creo que 5.000 casas, que son para indígenas. Resulta que la mayoría de los indígenas son, por llamarlo de una manera, nómadas. Yo quiero saber dónde están las casas de los indígenas. 5.000 casas son. Y a 12.000 dólares cada casa, dice. Son casi 90 millones de guaraníes.
Yo quisiera saber, Dani Durán, ¿dónde están estas 11.000 o 12.000 casas? Porque vas a seguir administrando y querés seguir administrando la platica. Entonces, hay que rendir cuentas y después seguir. Bueno, se nos fue el tiempo. Nosotros volvemos mañana a las 17 horas por Radio Chaco Boreal. Hasta luego. Hemos compartido la actualidad y relevancia de Paraguay y el mundo con el pensamiento crítico de Hugo Portillo. Nos volveremos a encontrar mañana en Artículo 27.